Buenos días, mi nombre es Alberto Soto y vamos a desarrollar la prueba para finalizar el módulo de SQL. Vamos directamente hacia los requerimientos. Tenemos, dado el siguiente modelo, 1. Revisa el tipo de relación y crea el modelo correspondiente. Respetar claves primarias, foráneas y tipo de datos. Bien, para iniciar tenemos dos tablas que llevan por nombre película y tag, que se relacionan de cardinalidad de muchos a muchos. Por lo que vamos a tener que crear una tabla intermedia. ¿Bien? Vamos al pgadmin. Para ello creamos, tal como se mencionaba, la tabla película con las columnas ID de tipo integer. Es una primary key, la columna nombre de tipo varchar y la columna año de tipo integer, tal como se solicita en el modelo. Vamos a verla. Muy bien. De segundo tenemos la tabla tag, que tal como solicita el modelo, contiene la columna ID de tipo integer, que es una primary key, y la columna tag, que es de tipo varchar 32. Creamos la tabla. Y por último, como mencionamos, por ser una cardinalidad de muchos a muchos, debemos crear una tabla intermedia. Esta tabla yo la he llamado pelitag, que contiene la columna película ID de tipo integer, que es creamos una foreign key, donde película ID está referenciada al ID en la tabla películas. ¿Okay? También contiene la columna tag ID de tipo integer y una foreign key donde tag ID está referenciado con el ID de la tabla tag. Creamos la tabla intermedia. Y ya contamos con lo que se solicita en el punto número 1. Aquí tenemos como número 2 insertar 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda película debe tener 2 tags asociados. Bien, volvemos a pgadmin. Tenemos insertar 5 películas, tenemos ID del 1 al 5 con los títulos de cada película y el año correspondiente. Insertar en la tabla películas y retornó correcto, se insertaron 5 registros. Tenemos que insertar 5 tags, tenemos igual ID del 1 al 5 con el nombre de cada tag. Bien, retornó que se han insertado los 5 registros. Y ahora vamos a hacer la asociación que se solicita. Y eso lo hacemos a través de la tabla intermedia, donde tenemos precisamente 3 veces el película ID número 1. Por lo tanto, la película número 1 tiene 3 tags asociados como se solicita. Y tenemos 2 veces el ID de la película número 2, por lo cual tiene 2 tags asociados como se solicita. Procedemos a insertarlos. Se insertaron correctamente y ahora podemos visualizar la relación que nos solicitaba. Bien. Y tenemos acá la película ID, aparece 3 veces con 3 tags diferentes asociados, y la película con ID número 2 aparece 2 veces con 2 tags asociados. Ahora tenemos el punto número 3, es contar la cantidad de tags que tiene cada película, y si una película no tiene tags debe mostrar 0. Perfecto. Volvemos a pgadmin. Y esto lo vamos a lograr de la siguiente manera. Vamos a hacer un left join con las tablas películas para que nos muestre todos los ID de la tabla película. Left join con pelitag para mostrar la relación que tiene con los tags asociados. Bien, para eso vamos a traer de la tabla películas el ID y el nombre de la película, y vamos a hacer un count en la cantidad de tags que tiene cada uno. Este count se hace sobre la tabla pelitag. ¿Okay? Por eso hacemos from películas has p left join with pelitag has pt. Und
el ID de la tabla películas igual a película ID de la tabla PeliTag. Agrupamos por ID, por nombre y ordenamos por ID para verlas de mayor a menor. ¿Bien? Seleccionamos y ejecutamos. Se muestra tal como menciona, como se solicita, todos los ID de películas y sus nombres con la cantidad de tag asociados. Tenemos para la película 1 3 tags asociados, para la película 2 2 tags asociados y de la película 3 a 5 sin tags asociados nos muestra 0. Ok, avanzamos. Tenemos dado el siguiente modelo. Vamos a escribir el modelo. Tenemos 3 tablas que se titulan preguntas, usuarios y respuestas respectivamente, donde respuesta viene a ser una tabla intermedia. ¿Bien? Tenemos en la tabla preguntas 3 columnas. La columna ID, donde el ID es una primary key de tipo integer. Tenemos la columna pregunta de tipo varchar 255 y la columna respuesta correcta de tipo varchar. Una cardinalidad de 1 a muchos con la tabla respuestas, donde tenemos las columnas ID, que es una primary key de tipo integer. Tenemos la columna respuesta de tipo varchar 255. Tenemos la columna usuario ID, que va a tener una foreign key, ya la vamos a escribir, de tipo integer. Y tenemos la columna pregunta ID con una foreign key de tipo integer. También será descrita la foreign key más adelante. Tenemos número 3, la tabla usuarios con las columnas ID, que tiene una primary key, es de tipo integer. Y tenemos la columna nombre de tipo varchar 255 y la columna edad de tipo integer. Vamos a crear las tablas correspondientes al modelo, respetando los nombres, tipos, claves primarias y foráneas y tipos de datos. Vamos al pgadmin y tenemos. Vamos a crear la tabla preguntas, que tiene las columnas ID de tipo integer, que es una primary key. Tenemos la columna pregunta de tipo varchar 255 y tenemos la columna respuesta correcta de tipo varchar. Bien, fue creada correctamente la tabla. Vamos a crear la tabla usuarios, que contiene las columnas ID de tipo integer con una primary key. Tiene la columna nombre de tipo varchar 255 y tiene la columna edad de tipo integer. Crearla se creó de manera correcta. Bien, y la última tabla sería crear la tabla respuestas, que vincula las dos tablas anteriores. ¿Okay? Tiene la columna ID de tipo integer con una primary key. Tiene la columna respuestas de tipo varchar 255. Tiene la columna usuario ID de tipo integer. Esta tiene una foreign key, bien, que la insertamos de la siguiente manera. Vamos a insertar una constraint que lleva por nombre respuestas-id-id-foreign de foreign key. ¿Okay? Es una foreign key que vincula usuario-id, hace referencia a ID de la tabla usuarios. ¿Okay? Tenemos la columna pregunta-id de tipo integer. Esta también tiene, vamos a agregar una restricción, una constraint que lleva por nombre respuestas-pregunta-id-fk de foreign key. Es una foreign key donde pregunta-id hace referencia al ID en la tabla preguntas. ¿Bien? Vamos a ejecutar y estaríamos creando nuestra última tabla. En respuesta se ha creado la tabla de manera correcta. En el punto número 5 nos pide agregar 5 registros a la tabla de usuario y 5 registros a la tabla preguntas, con las siguientes condiciones. A, que la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. B, la segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario.
y C, las otras dos preguntas deben tener respuestas incorrectas. ¿Ok? Contestada correctamente significa que la respuesta indicada en la tabla respuesta es exactamente igual al texto indicado en la tabla de preguntas. Vale un punto. Vamos a el PGA para realizarlo. Bien, partimos agregando 5 registros en la tabla usuarios con ID del 1 al 5, nombre del 1 al 5 y edad, ciertos valores aleatorios que por el minuto no tienen relevancia. Pero los insertamos y la respuesta es que han sido agregados correctamente. Vamos a insertar los 5 registros de la tabla preguntas, donde tenemos preguntas del 1 al 5, cada una con, la pregunta del 1 al 5 igual, y la respuesta correcta, que la llamamos respuesta OK, del 1 al 5. Voy a insertar los 5 registros. Bien, fueron agregados correctamente. Por último, vamos a agregar los registros en la última tabla respuestas, con las indicaciones que se entregaron anteriormente. Bien, tenemos las respuestas, cada una con su ID del 1 al 6, y el primer y segundo registro corresponden a la pregunta ID número 1 y coincide con la respuesta correcta. Respuesta OK 1 y respuesta OK 1, que es lo que se solicita en el punto A. La segunda pregunta debe estar contestada correctamente por un solo usuario. Tenemos la pregunta ID número 2 con la respuesta correcta correspondiente. Y tenemos número C, las otras dos preguntas deben tener respuestas incorrectas. Si agregamos, tenemos la pregunta 3, 4 y pregunta 5 con respuestas incorrectas. Insertamos los registros y se realizó de manera correcta. En el punto número 6 nos solicitan cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuarios, independientes de la pregunta. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Bien, para eso yo inicié elaborando una subquery, donde voy a seleccionar el ID de la tabla de usuarios, la respuesta correcta de la tabla preguntas y lo que respondió cada usuario de la tabla respuesta. Para ello, debo realizar, por supuesto, un join de estas tres tablas, específicamente un inner join, para que coincidan, el conjunto donde coinciden los datos, como se describe a continuación. Bien, entonces tomamos estos datos, como mencioné, de la tabla usuarios, haciendo un inner join con la tabla respuestas, donde el ID de la tabla usuarios es igual a usuario-ID de la tabla respuestas. Y a su vez volvemos a hacer un inner join con la tabla preguntas, donde la pregunta ID de la tabla respuestas es igual al ID en la tabla preguntas. Este subquery me muestra como resultado todos los IDs, la respuesta correcta que debe tener cada pregunta y la respuesta que dio cada usuario. Bien, de la tabla obtenida vamos a realizar una nueva consulta donde queremos obtener la columna ID y vamos a realizar un count de cuántas veces aparece cada ID de la subquery que realizamos anteriormente y le denominamos subquery 1. Y agregamos la condición donde la respuesta correcta sea igual a la respuesta que entregó el usuario. ¿Bien? Y como tenemos un count, debemos agrupar por ID. Eso nos va a traer como resultado otra tabla con todas las respuestas correctas. Bien, son 3.
tal como se solicitó en los requisitos anteriores. Por último, como queremos visualizar todos los ID y no solo los que respondieron de manera correcta, realizamos un left join con la tabla usuarios nuevamente para poder traer todos los ID. Seleccionamos los ID de la tabla usuarios, traemos su nombre también y traemos el count de la subquery que realizamos anteriormente. ¿Bien? Entonces, traemos de usuarios left join con la subconsulta que realizamos anteriormente y la denominamos subquery número 2, donde el usuario ID sea igual al ID en la subquery número 2, que son estos ID que están acá. Ejecutando esta consulta, tal como mencionamos anteriormente, vamos a traer los ID de todos los usuarios y va a contar. Aquí están nuevamente las 3 respuestas correctas y trajo los que no tenían respuesta correcta. En el requerimiento número 7 nos indican por cada pregunta en la tabla preguntas cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Para ello, yo parto elaborando la subquery número 1, ¿okay? Donde traigo el ID de la tabla preguntas, la pregunta de la tabla preguntas y hago un count de las preguntas de la tabla preguntas que la denominamos P, realizando un inner join con las respuestas obtenidas para ver cuántas fueron respondidas de manera correcta. Entonces, se unen donde el ID de la pregunta sea igual al pregunta ID en la tabla de respuestas. Agregamos la condición solo para que muestre las respuestas que son correctas. La condición es que en la tabla preguntas, respuesta correcta sea igual a la respuesta que dieron en la tabla respuestas. Realizamos, como tenemos un count aquí, debemos realizar un group by por ID y pregunta. De esta subquery vamos a obtener la siguiente tabla. ¿Okay? Tenemos el ID de la pregunta y cuenta cuántas veces fue respondido de manera correcta. Finalmente, para traer todas las preguntas y no solo las que fueron respondidas de manera correcta, realizamos un left join con la tabla preguntas de la siguiente manera. Traemos nuevamente el ID de las preguntas, traemos la pregunta y vamos a traer el count de la subquery que realizamos anteriormente. Lo hacemos desde la tabla preguntas, hacemos el left join, como ya mencionamos, con la subquery que realizamos anteriormente, denominada como subquery 1, donde el ID de la pregunta sea igual al ID en la tabla subquery, que son estos ID que están acá. Ejecutando esta consulta, vamos a traer, como mencionamos, la totalidad de los ID. Están acá los que tienen respuesta correcta y también trae los que no tuvieron respuestas correctas. En el punto número 8 nos solicita implementar un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario. Prueba la implementación borrando el primer usuario. Bien, para ello vamos a alterar la tabla de respuesta, que es la que contiene la foreign key, utilizando alter table, respuestas. Vamos a eliminar ahora el constraint utilizando drop constraint, el nombre, respuesta-usuarios-id-fk de foreign key. Y vamos a agregarla con el mismo nombre, solo que esta vez vamos a implementar el borrado en cascada. Entonces utilizamos add constraint con el mismo nombre que indicamos anteriormente. Indicamos que es una foreign key donde usuario-id hace referencia al ID de la tabla usuarios. Y agregamos el onDelete cascade. Vamos a ejecutarlo. Y se alteró la tabla de manera correcta.
Ahora, para hacer la prueba, vamos a eliminar un usuario de la tabla de usuarios y vamos a eliminar el número 1. Se eliminó. Lo vamos a verificar acá. Ya no existe el usuario número 1. Y vamos a verificar si en cascada eliminó sus respuestas. Entonces tenemos en respuestas, ya no existe las de el usuario con ID número 1. Así que se implementó de manera correcta. En el punto número 9 nos solicita crear una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Bien, para ello vamos a alterar la mencionada tabla utilizando alter table usuarios y vamos a agregar la restricción que se nos está solicitando de tipo check, verificar la edad. Utilizando add constraint, yo llamo a este constraint mayor de edad, de tipo check, donde la edad debe ser mayor a 17 años. Es decir, todos los valores desde 17 hacia abajo deberían de arrojar error. Vamos. Bien, agregarla. Perfecto, se alteró la tabla de manera correcta. Y para verificarlo, intentemos agregar un usuario con una edad menor a 18 años. En este caso utilizamos 16. Ejecutamos y da error porque viola la restricción que acabamos de agregar. Bien. Continuamos. En el punto número 10, por último, nos solicita alterar la tabla existente de usuarios agregando el campo email. Este debe tener la restricción de ser un valor único. Vamos allá. Para eso nuevamente utilizamos alter table para alterar la tabla usuarios. Vamos a agregar la columna email de tipo varchar y vamos a agregar la restricción que yo denominé email único de tipo unique aplicado a la columna email. Bien. Se agregó la restricción. Vamos a hacer un update de esta tabla donde vamos a establecer el email de nombre usuario2@gmail.com donde el ID sea 2. Vamos a agregar este email al usuario número 2. Perdón, seleccionamos una columna que no iba. Es solo la de acá. Solo esta columna. Bien. La otra ya estaba ejecutada. Y este retornó que efectivamente agregó el usuario, el email al usuario 2. Ahora, para comprobarla, vamos a intentar agregar el mismo email sobre otro usuario. Aplicamos el mismo update sobre la tabla de usuarios, colocamos el mismo valor de email, pero esta vez queremos agregárselo al usuario con ID número 3. Y si la restricción es correcta, deberíamos de obtener el error porque viola el constraint que agregamos. Eso sería todo. Muchas gracias.